Ahora vamos a hablar de algunas de las primeras fases muy importantes gráficamente hablando de la preproducción y que ya influyen en la postproducción de cine. Van a ser investigación y desarrollo y el departamento de arte. El departamento de investigación y desarrollo no es un equipo cerrado que esté presente en todos los estudios de manera estricta, es más bien un conglomerado de diferentes artistas y científicos y técnicos y en ocasiones hasta ingenieros que lo que hacen es que ponen en común toda la información que tienen de la película que desean hacer, que desea hacer el director, y recopilan toda la tecnología necesaria para poder hacer lo que el director quiere que sea posible hacerse, y si no existe, la inventan. Por eso son los pioneros en esto de la tecnología de los VFX y son los que inventan nuevas cosas y son los que hacen que veamos cosas nunca vistas antes en según qué películas. Es tremendamente multidisciplinar y son los encargados de proporcionar todas esas tecnologías a todos los departamentos posteriores que las vamos a tener que usar. Uno de estos ejemplos de equipos tan innovadores es el caso de Gravity, la película de Gravity en la que tuvieron que inventar unos sistemas de poleas y de grúas giratorias que permitieran poder rodar a los actores flotando realmente en lo que tenía que parecer gravedad cero. Esto no es sencillo porque los actores normalmente no rotamos de esa manera, no los hacemos rotar así, y sobre todo era fundamental porque tenía que hacerles incidir la luz del Sol, cuando estaban allá arriba en gravedad cero en órbita alrededor de la Tierra, de una manera muy concreta para que fuera realista y tuviera sentido respecto a cómo la acción estaba teniendo lugar en órbita alrededor de nuestro planeta. Otro ejemplo innovador ha sido también el del mocap, el motion capture, que se inventó, bueno, que lleva utilizándose mucho tiempo, pero que ha sido muy mejorado, por ejemplo, por Peter Jackson para las películas del planeta de los simios. Los simios estaban interpretados por geniales actores que estaban equipados con todo tipo de materiales que permitían a los técnicos capturar el movimiento no solamente de sus cuerpos, sino también de sus caras. Tenían unas pequeñas cámaras enfocándoles a las caras, en las que tenían muchos puntos de referencia para poder después leer todos esos gestos y trasladarlas a los simios digitales. Y un ejemplo un poco más clásico, pero que me gusta mucho, es el de Matrix, en el que inventaron la secuencia de cámaras consecutivas puestas en círculo que grababan a altas velocidades mientras el actor saltaba en medio. Eso nos permitía poder girar, o que nos causaba la sensación de poder girar alrededor del actor que estaba saltando en cámara súper lenta. Es el efecto que ya tradicionalmente conocemos como Matrix porque fue inventado y perfeccionado por ellos. Y como os he dicho, los componentes de los equipos de investigación y desarrollo son tremendamente multidisciplinares, todo el mundo cabe, y ahora pasamos a aprender un poco más sobre el departamento de arte. El departamento de arte no es más que un gran departamento lleno de artistas, artistas obviamente gráficos. Son grandes dibujantes, dibujantes que en muchas ocasiones diseñan cosas que dan ganas de enmarcarlas en las paredes porque son grandísimos artistas, y son los encargados de poner gráficamente y visualmente todas las ideas de los directores de producción y de todo aquel que tenga una idea que necesite ser plasmada visualmente para la película. Son los encargados, por lo tanto, de diseñar personajes, armas, escenarios, de diseñar incluso encuadres, edificios completos, incluso de diseñar la luz, la paleta de luces y de colores que va a ser necesaria para la película. Son tan antiguos como el cine mismo también, y de ellos depende muchas veces el aspecto final que va a tener la película, puesto que todos los artistas que trabajamos después de ellos nos vamos a basar en sus trabajos para que todo tenga una misma línea visual y la película funcione como un conjunto. Como veis, diseñan escenas completas o pueden diseñar simplemente bocetar una dirección en la que debemos dirigirnos los artistas. Aquí están diseñados incluso todos los colores, todo el ambiente necesario. Son necesarios en todos los géneros del cine, desde el más infantil hasta el más negro de los géneros de cine. Algunos son tremendamente famosos, como Giger, que fue el diseñador en el que se basaron todas las películas de la saga de Alien, el creador de Alien y del fantasmagórico mundo de Alien. Es uno de los artistas dedicados al cine más famosos. Existen muchos de estos bocetos, por ejemplo en Mad Max, cómo se tuvieron que diseñar todos los vehículos que iban a salir en la película, los extrañísimos vehículos, antes de construirlos, por supuesto, o de modelarlos en 3D, alguien tuvo que diseñarlos primero, de modo que no son solo grandes dibujantes, sino grandes diseñadores, grandes pensadores
y grandes fuentes de ideas. Y como veis, en este caso, el artista que dibujó este plano de una de las secuencias del Hobbit se encargó no solamente de diseñar las casas y de colocarlas como debían ser para formar la ciudad del lago, que es una de las secuencias más importantes de la película. Curiosamente, una de las escenas que me tocó a mí hacer el layout, a mí me tocó basarme mucho en los dibujos de esos dibujantes para poder darle esta misma visión y esta misma frialdad y esta misma estructura a toda la secuencia, gracias a basándonos en el trabajo de estos artistas que, como veis, nos lo daban prácticamente todo. Casi daba frío ver estas imágenes. Y nos toca entonces hablar del previs. El previs, que viene de previsualización o previsualization en inglés, no es más que una versión animada de lo que fue el storyboard. Es decir, el storyboard es una versión de la película en escenas estáticas y el previs lo que hace es una versión de la película completa en 3D, lo que pasa que en un 3D obviamente de baja calidad para que sea muy rápido y sea fácil de producir y fácil de consultar por los demás artistas. De modo que consiste en eso, en una versión de la película en la que ya por fin podemos ver movimientos de personajes, movimientos de cámara, podemos decidir cuánto queremos exactamente que tarda la cámara de moverse de un punto a otro o cómo de rápidas deben pasar las cosas. Y sí que nos va a dar una idea mucho más concreta de la duración total de la película y de sus diferentes fases. Como veis, las animaciones son muy sencillas, las texturas son muy sencillas también, la iluminación no se complica demasiado, pero sí que nos sirve a todos los demás pues como una verdadera base sobre la que trabajar, puesto que el previs ha sido también aprobado por el director y es, tras el storyboard, nuestra principal fuente de referencia visual para poder realizar la película tal y como la conocéis cuando la estrenamos en el cine. Los artistas que se dedican a hacer el previs son artistas de 3D que normalmente son muy buenos generalistas, porque tienen que ser capaces de modelar un poco, de animar un poco, de colocar una cámara, texturizar ligeramente, con lo cual tienen que saber un poquito de todas esas fases. No son, por lo tanto, especializados en ninguna de ellas, pero también son muy rápidos a la hora de comprender cómo colocar una cámara, siguiendo las instrucciones del director y basándose muchas veces en el storyboard, y tienen que terminar un boceto muy básico de una película completa en un tiempo récord. Por eso tienen que ser buenos generalistas, muy rápidos y conocer muy bien el lenguaje del cine y el lenguaje en el que se expresan los directores. Y hasta aquí hemos hablado un poco de preproducción. En la próxima lección entraremos un poco más a fondo en la producción.